darte la más cordial bienvenida, Malucha, nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación y aquí estamos disponibles, oreja, corazón, para enterarnos de las buenas nuevas que tenemos que salir a proclamar por nuestro país. Adelante, compañeros. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Qué bueno volver a encontrarnos aquí en este espacio, un espacio de amistad, de cariño, ya de tiempo, porque hace mucho tiempo ya que nos venimos encontrando y además colaborando mutuamente, eso hay que decirlo. Así como ustedes han colaborado tanto con nuestros proyectos artísticos, yo también feliz de poder colaborar con ustedes y bueno, somos uno solo en todo esto porque a todos y todas nosotras nos convoca la memoria, los derechos humanos, las transformaciones para Chile, en fin, todo aquello. Así es que nada, muchas gracias y no sé cómo partimos, como por dónde partimos. Mira, partimos por el inicio, siempre. ¿Ya? Y el inicio, querida Malucha, es cómo salimos nosotros a conversar con las personas que no tienen decidido si van a votar o cómo van a votar. Incluso, Malucha, queremos enfocarnos también en aquellos que, creyendo esta campaña mentirosa de formación sobre lo que ha sido el proceso constituyente y sobre la nueva constitución, ellos están pensando votar rechazo. Nosotros no queremos que tú nos des argumentos para convencernos a nosotros, sino para convencer a todo el mundo que no está convencido de que esta es una oportunidad histórica y que tiene sentido. ¿En qué aspectos centrales tiene sentido el texto constitucional de que nosotros lo defendamos? Excelente. Voy a hacer un pequeño paréntesis que veo que está aquí en la reunión. Eli Huawei, amiga de tanto tiempo, qué bueno verte, compañerita preciosa. Con la Eli tenemos una larga historia juntas, con el Tommy además. Así que qué bueno, qué alegría. Bueno, primero contarles un poco de la experiencia que he tenido hasta ahora en los territorios. Yo he estado durante todo este tiempo, no acepté entrar a ninguna de las comisiones, las últimas, que fue la comisión de armonización, la de normas transitorias, ni la de preámbulo, porque quise volver rápidamente a mi distrito, pero no solo a mi distrito, sino que también he estado saliendo fuera de Santiago. Y quiero compartir con ustedes la experiencia. Por un lado, en la experiencia que he tenido hasta ahora, me he encontrado con muy poca gente que es abanderada por el rechazo, en rigor. No más de 2 o 3 personas, que gente a la que no vale ni siquiera la pena detenerse a conversar con ellos, porque tú digas lo que digas, converses lo que converses, los invites a dialogar y argumentar, ellos tienen un programa aprendido, un papelito que ya se los entregaron, donde no importa los argumentos, las normas que tú le leas y lo que tú les digas, ellos van a votar rechazo. Así que desde mi experiencia no hay que perder el tiempo realmente en esas personas, realmente. Pero hay un mundo que es la gente que ustedes justamente señalan, que son los que están en la incertidumbre, que tienen miedo, que no saben. Incluso mucha de esa gente que votó apruebo, nueva constitución, etcétera, y que está llena de terrores. Realmente la derecha ha sido extraordinariamente eficiente en su campaña, ha empleado todos sus recursos, que no son pocos, en que estuvo Libertad y Desarrollo, y puedo decirlo con toda certeza, semana a semana diseñando estrategias específicas que se convertían en acciones y en discursos que eran iguales para todos los personeros de la derecha, en que iban instalando distintas verdades y distintos eslogans que sin duda han han penetrado en la ciudadanía. Y bueno, lo que todos sabemos, han, digamos, tocado esa fibra que es el miedo a los cambios, el miedo al desorden, el miedo al caos, cosas que son bien culturales en nosotros, por lo demás como pueblo, diría yo, muchas veces eso nos acompaña.
y están realmente muy desatados. Entonces, pero esa gente, cuando tú te sientas a conversar, no de manera técnica, lo técnico, lo jurídico, la explicación tan académica, en realidad distancia a la gente. Hablar desde el sentido común, desde la empatía, desde no argumentar en relación a lo que ha dicho la derecha, ni siquiera referirse a lo que ha dicho la derecha, sino que explicar de manera muy simple, muy apotopelado, con términos muy sencillos, apelando al sentido común, es lo que va realmente estableciendo un diálogo distinto, y puedo decirlo con mucha certeza, hemos sido capaces de dar vuelta y de invitar a la gente realmente a votar a prueba con mucha certeza y a despejar esas dudas. Eso les cuento. Y en realidad, desde mi experiencia, muchísima gente quiere votar a prueba y quiere creer y quiere que la convenzan también y que le despejen toda esta incertidumbre. Eso de partida. Luego, a ver, compartir lo siguiente. Por un lado, estamos frente a un texto constitucional que se hizo en un año, que este fue un tiempo que se nos dio, no fue un tiempo que elegimos estos 54 constituyentes, sino que es el tiempo que dio el poder constituido en el fondo, y cumplimos exactamente con lo que se dispuso. Con un enorme trabajo, sacrificio, compromiso, amor, empeño y entrega realmente. Entonces, el texto al que se llega es un texto bello, con muchos espacios de infinita hermosura y con algunos vacíos, pero tenemos ante nosotros una constitución flexible, al revés de la Constitución del 80, que es una constitución rígida, que no va caminando ni se va modificando a partir de los cambios que van ocurriendo en un Chile que se ha transformado totalmente. Al revés de eso, esta es una constitución flexible, que todas sus herramientas y todos sus dispositivos están hechos para que ella vaya transformándose junto a un país que se está transformando a pasos vertiginosos realmente. Tiene quórums mucho más bajos que la Constitución del 80, sin embargo resguarda los espacios sustantivos de ella, el quórum, digamos, básico para transformarla con nueva Constitución es de 4/7, que es un poco más que la mayoría, digamos, y en caso de reformas muy sustanciales, es de con digamos, plebiscito, a menos que el Congreso llegue al quórum de 2/3. Entonces, es una constitución flexible, es una constitución que plantea espacios de profunda participación directa, que crea herramientas que no habían hasta ahora, que son herramientas en que la ciudadanía, a través de un 10% del padrón electoral, puede proponer reformas constitucionales. O sea, nosotros mismos podemos proponer reformas constitucionales, por un lado. Nosotros podemos proponer leyes al país, y se invita y se exige que todos los gobiernos comunales, los gobiernos regionales, las comunidades educativas, las empresas públicas y semipúblicas tienen la obligación de abrir espacios de participación vinculante e incidente, lo que significa que nosotros como ciudadanía podemos hacernos cargo de nuestro destino también, que hay herramientas para eso, y eso es algo muy diferente a lo que tenemos hasta ahora y que hace una diferencia total. Nos invita a ser una ciudadanía distinta a la que somos hoy día, una ciudadanía que vota cada 4 años, sino que vamos a tener que ser una ciudadanía que vaya participando, incidiendo y tomando
decisiones en el fondo respecto a lo que queremos y a lo que no queremos para nosotros y nosotras, propiciando la organización, propiciando encontrarnos, propiciando ponernos de acuerdo. Y esas son transformaciones muy importantes desde mi punto de vista y súper interesantes que plantea esta nueva constitución del 2022. Por otro lado, es una constitución que se hace cargo de temas que la constitución del 80 no se hizo cargo, como el tema de la vivienda, el tema de la discapacidad, el tema de niños, niñas y adolescentes, las mujeres. Yo creo que ese tipo de temáticas son trascendentes para todos los chilenos y chilenas. Por ejemplo, se hace cargo de las ferias libres, consagra constitucionalmente las ferias libres, las economías locales, las ferias libres como espacios patrimoniales, además. Se hace cargo de manera equitativa de las distintas creencias que existen en Chile, libertad de creencia, la posibilidad de, eso también me parece importante, por ejemplo, a nivel popular, yo lo he visto. Se hace cargo, por ejemplo, de los bomberos ya nunca más pidiendo plata en las esquinas o haciendo los bingos, sino que son un espacio en la Constitución, y fundamentalmente esta Constitución, o sea, el corazón de esta Constitución tiene que ver con los derechos fundamentales. Al revés de la Constitución del 80, digamos, que le entrega a los privados nuestros derechos para hacer negocio finalmente, para hacerse cargo del bien público, de lo que es importante y necesario para todas y todos nosotros. Esta Constitución hace ahí un giro fundamental y establece a Chile con esa preciosa primer, digamos, artículo que habla de Chile es un Estado social y democrático de derecho, que es plurinacional, intercultural y ecológico. Ustedes lo han leído, y ese es un giro completo, en que pone al ser humano en el centro, la dignidad del ser humano en el centro, la importancia de la solidaridad entre todos nosotros y nosotras, habla de la igualdad sustantiva, o sea, habla de que todas y todos somos iguales en dignidad y derechos frente a la ley, la relación indisoluble con la naturaleza, eso es muy importante también, se hace cargo de un tema trascendente no solo para Chile, sino que para el planeta completo, que es la gran crisis de sobrevivencia en la que estamos, o sea, la crisis climática, la crisis hídrica, eso yo creo que también es muy trascendente para todas y todos realmente. Garantiza los derechos humanos, individuales y colectivos, como fundamento del Estado y que orientan toda su actividad. O sea, hoy tenemos un Estado que debe garantizar nuestros derechos, al revés de un Estado que solamente entregaba subsidios para que los privados se hicieran cargo de esos derechos un poco. Y yo creo que esas, por ejemplo, son grandes noticias, cosas muy importantes y muy sentidas para la gente. Hay un sólido, por ejemplo, catálogo en relación al tema de la vivienda, donde no solo habla del derecho a la vivienda, del derecho a tener casa, de tener un techo y palos donde nosotros nos podemos cobijar. Por ejemplo, aborda el tema de que esa vivienda tiene que ver con la familia, no es una vivienda igual para todos, es una vivienda que se hace cargo de distintos tipos de familia que existen hoy en Chile, de si somos dos adultos mayores, si tenemos hijos, si no, en fin, por ejemplo. Es una vivienda que está inserta en un barrio, que está inserta en una comunidad. Exige, digamos, que esos barrios, esa vivienda que está inserta ahí en esa comunidad, tenga espacios culturales, esté cerca de los CEFAM, hayan servicios, que podamos encontrarnos. Habla de un derecho a la ciudad, una ciudad que sea libre de violencia, que tenga entornos seguros. O sea, aborda el tema de la vivienda, por ejemplo, desde muchos lugares muy innovadores, distintos a lo que teníamos hasta ahora, que se ocupa
no solo el ser humano, yo solito con mi familia, sino que yo con mi familia, con mi comunidad, con mi entorno. Eso, por ejemplo, creo que es algo muy relevante, muy importante. Por otro lado, por ejemplo, en el tema de las personas en situación de discapacidad, establece el derecho de las personas neurodivergentes, incluso desde, no mirándolo desde el espacio de la discapacidad, sino que el derecho a la cultura, a la condición de la neurodivergencia, a su lenguaje, a poder expresarse, a ser escuchado, a la salud, a la educación permanente, el derecho a su capacidad jurídica, a su incidencia política. También hay normas muy robustas en relación a ese tema, a la niñez, a la adolescencia, crea la Defensoría de la Niñez, crea la Defensoría de la Naturaleza y, muy importante, crea la Defensoría del Pueblo, que es un órgano autónomo de los gobiernos, autónomo de las contingencias, que eso es también un cambio profundo, importantísimo realmente. En relación a las personas mayores, eso tampoco existía para nada en la Constitución del 80, o sea, todos esos grupos que son históricamente invisibilizados están consagrados sus derechos en esta nueva Constitución, o sea, abre puertas para espacios que estaban completamente cerrados, ni siquiera estaban nombrados. Para mí, esta nueva Constitución establece principios que permiten justamente principios muy claros, que permiten al legislador que haga leyes, por un lado, que nos puedan contener, apapachar, beneficiar, contener, y por otro lado establece herramientas para que nosotros también podamos proponer esas leyes, esos caminos que nos permitan finalmente vivir en paz, ser una mejor comunidad, ser una mejor sociedad, ser más felices en el fondo. ¿Qué otras cosas para mí son extraordinarias? Por ejemplo, el robusto espacio de derechos culturales, entendiendo los derechos culturales que atraviesan toda la Constitución, desde el principio, ¿no? Cuando establecen que somos un Estado intercultural, o sea, que reconoce nuestras diferencias, reconoce que somos un país diverso, reconoce esa diversidad como un valor y establece la posibilidad de dialogar interculturas, en definitiva. El derecho a ser quien soy, no solo como individuo, sino que comunidad, como colectivo. Establece los patrimonios, por ejemplo, que tampoco existía en la Constitución del 80. El derecho al patrimonio, el derecho a tu herencia, el derecho a la memoria. No solo a la memoria ligada al tema de derechos humanos, aunque también, por supuesto, sino que el derecho a la memoria comunitaria, la memoria como un espacio de construcción, por ejemplo, que tiene que ver, por supuesto, con nuestros derechos culturales. El derecho a la desconcentración de los medios de comunicación. Hoy día que tenemos, evidentemente, una información muy poco diversa, muy parcial, porque claro, tenemos que, bueno, los dueños de todo el país son dueños de los canales de televisión, de las radios y de los diarios. Entonces, la posibilidad realmente de informarnos de manera diversa es mínima, y justamente la Constitución aborda el tema de la desconcentración de los medios de comunicación, aborda el deber del Estado de propiciar, de fortalecer, de crear medios de comunicación públicos, comunitarios, locales, regionales, lo que significa justamente que nuestras comunidades, con su diversidad de temas, de culturas, pueden visibilizarse y pueden difundirse a través de pequeños canales de televisión
comunitarios, de radios, de prensa, etc. Colabora con los medios independientes a través de estas herramientas, de estas normas en el fondo. Luego, derechos digitales, establece la garantía que todos tenemos que tener derecho al acceso digital. Hoy día que, bueno, los niños estudian a través de Internet, uno trabaja a través de Internet, y la desigualdad feroz de este país también se manifiesta justamente a través de esta falta de acceso a la señal, en el fondo, garantiza la señal, libera, por ejemplo, ahora en este momento, incluso si es que en una zona rural, por ejemplo, yo porque tengo recursos puedo acceder a la fibra óptica, hoy día con la legislación que tenemos me prohíbe a mí que yo pueda compartir mi señal con mi comunidad. Eso, por ejemplo, también queda liberado y levantado en esta nueva propuesta constitucional. El derecho al libro, que es una norma hermosa también, el derecho a que todos tenemos que tener acceso al libro, a la lectura, al goce, al disfrute, el deber del Estado de instalar bibliotecas públicas, comunitarias, barriales. Eso es un mundo que significa a lo mejor que cada barrio va a poder tener su biblioteca, que va a ser un pequeño polo de desarrollo en los barrios. El derecho al agua como un derecho humano, a la, digamos, no privatización del agua, va a crear esta agencia del agua que va a redistribuir el agua de una manera distinta a cómo se está haciendo ahora. Eso también es importantísimo. Estoy tratando de recordar todas las otras bellezas que tenemos. También, por ejemplo, consagra la libertad de emprender, de desarrollar actividades económicas. Para las mujeres, bueno, es un universo, ¿no? Todos los derechos sexuales y reproductivos, los derechos a decidir de forma libre y autónoma, informada sobre el propio cuerpo, el ejercicio a decidir en forma libre, autónoma, informada sobre el propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, la anticoncepción, todo el derecho a los cuidados. O sea, eso pienso para las mujeres, para todas las mujeres que históricamente le hemos estado ahorrando al Estado miles de millones con las labores de cuidado, en que, bueno, no solo hemos cuidado a los hijos, a las hijas, sino que hemos asumido el cuidado de nuestras personas mayores, de las personas en situación de discapacidad, hemos cuidado a la gente que está enferma de repente, ¿no? Bueno, con la nueva Constitución también tenemos derecho al autocuidado, a que se nos reemplace de algún modo en este rol, a tener pensiones por esta labor, incluso a tener remuneraciones por esta labor. Esto es un universo que abre muchas puertas para las mujeres, aparte de que, bueno, vamos a tener un Estado paritario en que los ministerios van a ser paritarios, todos los cargos públicos, de las empresas públicas, de los gobiernos regionales, etcétera. Eso realmente es un universo que hace una diferencia, pero total, con el mundo del que venimos, al que podríamos llegar a construir, en definitiva. Toda la descentralización. Tenía aquí algo súper importante que lo tenía subrayado y que me parece fundamental, que habla justamente de que, o sea, el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Todo ello refiere a una verdadera innovación del Estado de Chile, el cual desde 1833 se establece como unitario y profundamente centralizado. En este sentido, la presente propuesta es muy relevante
ya que permite que se preserve la unidad integral del Estado. Seguimos siendo un Estado unitario, absolutamente, pero con una descentralización de alto alcance. Y establece la Constitución de Autonomías Territoriales Indígenas. ¿Qué significa en concreto esto? La posibilidad de que cada región pueda desarrollar sus propios presupuestos, sus propios planes, que las políticas de vivienda o que los currículums de educación tengan pertinencia cultural, tengan relación con las regiones, lo que potencia la posibilidad de desarrollo cultural, económico, social, en fin, de cada región. Incluso establece la obligatoriedad de que en cada región de Chile exista una universidad estatal, lo que hace un cambio gigantesco, porque justamente, por ejemplo, pienso, o sea, cosas que escuchamos cuando salimos a regiones, decían, bueno, el chico que quiere ser actor o que quiere ser músico, no puede estudiar en su región. Nos venimos a Santiago, nos desraizamos, la región nos pierde, perdimos la posibilidad de ir creando ahí un lenguaje, una manera particular y específica. Eso también me parece que es muy notable, y enfatizar también de que eso no significa que vamos a ser desperdigados, porque sigue hablando de que va a haber solidaridad entre las regiones, va a haber, por supuesto, este Estado unitario, en definitiva, eso no se pierde en ningún momento. Se establece también la justicia entre comunas. Hoy día tenemos, bueno, comunas como Vitacura, que tienen un presupuesto de 1.300.000 por habitante, y comunas como Lo Espejo, que tienen 130 lucas por habitante, por ejemplo. Eso también es algo que se remedia a través de la nueva Constitución, de tener presupuestos equitativos, lo que significa evidentemente que las comunas van a poder desarrollarse de otra manera muy diferente a la que ocurre hoy día. Abre la posibilidad de tener un Estado emprendedor. Eso es único. Eso significa que podemos tener pequeñas empresas locales, municipales, donde en vez de viajar horas hacia tu pega en una micro, vas a poder trabajar a lo mejor ahí mismo, en tu propia comuna. Eso significa desarrollo local también, trabajos dignos, decentes. También vamos a poder tener empresas públicas regionales, empresas públicas nacionales, lo que abre la posibilidad de industria nacional, abre la posibilidad de ingresos también para las arcas fiscales. Eso abre grandes posibilidades de desarrollo económico para el país, de que tengamos pega también, pega. Hay un catálogo poderoso, además, por ejemplo, en relación a los derechos laborales, que eso tampoco existía en la Constitución de los 80, para nada, pero se lo ando buscando para no chamullarles, pero que es, para mi gusto, es un salto, pero total, por lo que tenemos ahora respecto a derechos laborales. Bueno, de partida, habla de que el Estado debe garantizar y todos debemos tener trabajos justos, dignos y decentes con salarios justos. Habla del derecho a huelga, la obligatoriedad de sindicalizarnos, abre la posibilidad además de la negociación colectiva por ramal, sectorial, o sea, los trabajadores de Chile recuperan su capacidad negociadora con el empresario. Eso es recuperar dignidad y posibilidad también de equiparar la cancha, ¿no? Evidentemente, porque al tener trabajadores, digamos, con capacidad real de negociación, con poder frente a un empresario, significa que evidentemente los salarios, las condiciones de trabajo, los horarios, en fin, todo eso se puede ver tremendamente mejorado. La Constitución asegura a trabajadores del sector público y privado el derecho a la libertad sindical.
Este derecho considera el derecho a sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Corresponderá a las y los trabajadores elegir el nivel en que se desarrollará la negociación colectiva, ramal, sectorial y territorial. Las y los trabajadores, mediante sus organizaciones sindicales, tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. Entonces, aquí también tenemos grandes noticias, bellas noticias desde mi punto de vista. No sé si bueno, está todo de estos dos, diría yo, 3 sistemas interesantes que se proponen, que es este sistema de salud, el sistema de seguridad pública, social y el sistema de educación. El sistema de salud, que hacen una innovación muy grande en la cual se vincula no con la enfermedad, sino que con la salud en el fondo, desde distintos espacios. Y eso también me parece muy innovador, en definitiva. O sea, toda esta cotización obligatoria que tenemos va a ir a este fondo público de salud, que irá redistribuyendo hacia fortalecer una red pública de salud que parte evidentemente siempre por la salud primaria, siempre enfocado hacia la prevención, donde incorpora la salud mental como algo importante que tampoco existía. Y dialoga, diría yo. Por ejemplo, o sea, a mí me gustó mucho esta mirada. Cuando uno llega al consultorio con la pata esguinzada y vuelve cada 3 meses con su pata esguinzada, hoy día te dan algo para la pata esguinzada en el fondo. Pero este nuevo sistema se pregunta en el fondo, ¿por qué esta persona está con su pata esguinzada? Entonces vamos a descubrir que a lo mejor vive en una calle que tiene hoyos. Entonces que también el cómo es tu cuadra, cómo es tu barrio, cómo es tu educación, cómo es tu familia, cómo son las relaciones en tu familia, cómo esto en el fondo, cómo podemos ir transformando toda una situación psicosocial para que podamos estar sanos, para que la última alternativa finalmente sea la enfermedad, cuando ya estoy enfermo, ¿cierto? Entonces eso es un cambio de mirada, un paradigma cultural muy distinto y que abre muchas posibilidades también para tener una salud diferente. Pucha, no sé, si quieren podemos hacer un poco de preguntas porque Sí. es mucho. Sí, no es notable. Estas son cosas que no se manejan. Lo que usted nos está contando, compañera, evidentemente son estas grandes novedades, estas grandes modificaciones que a partir de un texto nos van a permitir generar una sociedad más inclusiva, más equitativa y con derechos y con un Estado mucho más sólido que el que tenemos ahora. Queremos agradecer la participación. Tenemos en este minuto 50 personas aquí contactadas de distintos lugares, gente del sur, gente del extranjero. Agradecerles muchísimo, muchísimo al que se hayan podido contactar. Acá tengo otra pregunta, pero las voy a unir porque ya no como preguntas, ya no hay, sino que del exterior. ¿Qué es lo que pueden hacer los compañeros para ayudar en esta campaña del apruebo a los que viven en el exterior? Y también para que la responda al mismo tiempo, los que estamos acá y los que estamos en el exterior, los que están en el exterior. Bueno, yo creo que, estoy convencida que, bueno, evidentemente nosotros tenemos muchísimo menos recursos que la derecha. Sin embargo, tenemos pasión, voluntad, convicción, horas hombre, etcétera. Entonces, es algo que conocemos, que venimos haciéndolo hace 1.000 millones de años. Desde mi punto de vista, este proceso
no es un punto de llegada para nada, sino que es un punto de partida. Esta Constitución lo que hace es que abre las puertas para ir instalando un país distinto en el fondo. Y ese país distinto lo vamos a ir instalando entre todas y todos. Eso yo lo veo así. Y desde ese lugar entonces, bueno, es desde ya hacernos cargo de este proceso, en el 1 a 1. O sea, los que estamos acá tendremos que hacerlos puerta a puerta, ir a la feria, conversar con la gente, porque yo creo que el mirarte, el que te vean, el que no eres este ser monstruoso, este comunista monstruoso, este que te va a arrebatar todo monstruoso, que va construyendo como imaginario la derecha, es alguien que está ahí, frente a ti, y que te habla, y que además tiene un texto que ya existe. Entonces, hacer síntesis de la Constitución con aquellas normas que le hacen sentido a las personas. Por ejemplo, ir con eso, poder leer, darse el tiempo, conversar. Por otro lado, también desde un punto de vista más técnico, si ustedes quieren, yo creo que la gente que sí tiene recursos y que sabe hacerlo, es importante desglosar a la ciudadanía cómo se le habla a este tipo de persona, cómo se le habla a este otro, cómo se le habla a este otro, o sea, hacer ahí un estudio bien técnico, porque la derecha lo hace. O sea, nos tiene totalmente desglosados, estudiados, y a cada uno le dice las palabras que quiere oír. Eso nos falta a nosotros, como el estudio científico de la ciudadanía y de cómo se le habla a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que es significativo para cada uno y cada una de esos sectores? Al mundo rural, a la gente que está ligada a la minería, al pequeño emprendedor, porque para todos hay normas interesantes. Y yo creo que también es importante de transmitir que esta es una propuesta flexible y es una propuesta transformable. Eso es súper importante. Encuentro, no decir rechazar para reformar, que es lo que ellos dicen. No creo que sea bueno decir aprobar para reformar, pero sí podríamos decir aprobar para construir o aprobar para seguir construyendo. O sea, es algo que está en movimiento y que depende de nosotros. Yo creo que instalar eso es muy importante y particular. Y tenemos que ser capaces de generar material atractivo, fácil, claro, de desplegarnos, pensar que estos 2 meses tenemos que dedicarnos a esto. No hay de otra, porque llevamos 200 años esperando que esto ocurra. Llevamos mucho tiempo dando una lucha. Si ahora fracasamos o somos derrotados, no sé cómo llamarlo, ¿en cuántos años más se va a abrir esta posibilidad? Entonces, yo creo que también eso hay que decírselo a la gente. Es como, bueno, el mundo en el que estamos, ¿te gusta? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes a tu ancha? ¿Sientes que tus hijos en este mundo como está, en este tipo de relaciones, con esta educación, con esta salud, tiene posibilidades de desarrollarse, etcétera? Entonces, la alternativa es volver a lo que tenemos, volver. Y por otro lado, también creo que hay una cosa importante de entender, que esta nueva constitución abre caminos institucionales para manifestarse, para hacer demandas, para protestar. Porque de otra manera vamos a estar de nuevo en 3 años más con la gente en las calles. A lo mejor Exacto. todos esos terrores que tiene la gente, bueno, quemándolo todo, saqueándolo todo, meterles un poco de susto también no es malo. Y en cambio, con esta nueva constitución construye caminos institucionales para que ese joven, para que esa mujer, para que ese niño tenga maneras
ordenadas, para manifestarse y para cambiar las cosas, que no tengamos que salir a tirar la piedra necesariamente. Así es, querida compañera, sí. Claramente tenemos un tremendo desafío en términos, como usted decía al principio, de hacer este texto cercano, amigable, con un lenguaje pertinente en los distintos territorios. Sabemos que es una tarea titánica, pero también tenemos la certeza de que todos nosotros y todas nosotras somos difusores, promotores, generadores de ideas y de movilidad para nuestras comunidades. Ahí había, la Cecilia nos decía, aprobar para avanzar es más derecho, la Maca decía aprobar para cambiar, es decir, hay que ir aprovechando un lenguaje recursivo que tenemos, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, y lo importante es que podamos ir sumando, ir aclarando este vértigo oscuro que ha instalado la derecha, y yo creo que vamos a tener la capacidad de hacerlo porque hemos luchado muchas batallas y hemos vencido en muchas otras para estar aquí, porque estamos aquí en este espacio que conmemora a nuestros queridos héroes y heroínas de la dirección clandestina del Partido Socialista. ¿Qué más emblemático que hablar de que desde la memoria se construye el futuro? Y en estas fechas tan especiales que han sido para nosotros, de estar recordando a nuestros queridos compañeros y compañeras de héroes del socialismo chileno. Para ir ya cerrando, agradecerte profundamente, Malucha, tu presencia. ¿Puedo decir algo súper? Sí, por favor. Es verdad. Hoy día vamos a tener educación gratuita, desde la sala cuna hasta la universidad, por ejemplo. Eso es algo, un cambio trascendental en realidad. Absoluto. O sea, toda persona que quiere estudiar puede hacerlo gratuitamente. Exacto. Muy es importante. Una trayectoria vital que nunca hemos tenido la oportunidad de vivirlo, la generación. Bueno, queremos agradecerte profundamente, Malucha, el habernos ilustrado con tu claridad, con tu pedagogía hermosa, con este entusiasmo maravilloso que tú tienes para transmitir la idea. Y quiero dejar a nuestro querido compañero Jaime Lorca, presidente del Centro Memoria y Futuro, para que pueda ir cerrando ya este espacio de conversación. Jaime, querido, adelante. Gracias, Antonieta. Mira, bueno, en primer lugar, escuchando a Malucha, vemos que este año intenso para ella, para nosotros, para todos, no pasó en vano. Esta es la misma Malucha que conocimos, pero es otra Malucha. Es más fuerte, más potente, más clara. Tiene capacidades y talentos más allá de lo que le conocíamos, ¿ya? Y yo creo que así ha ocurrido también en mayor o menor medida con los demás miembros de esta convención constitucional que lucharon por la democracia en las condiciones de la discusión, del debate rico, complejo, en que a veces se logran ciertos objetivos y a veces no, porque juntar 103 voluntades no es fácil. Y ayer muchas cuestiones se aprobaron y rápidamente por 117 votos, que son equivalentes al 75% de los convencionales, no es menor. Esto realmente es un mensaje muy potente a la nación. Nosotros tenemos hoy día un texto constitucional que por primera vez en la historia del país, nosotros podemos decir que esta es una constitución surgida del pueblo, que tiene como norte el pueblo, por lo tanto es para el pueblo, y también tiene elementos importantes de democracia directa y por lo tanto será a futuro una constitución por el pueblo. Eso es democracia, compañeros. Es una profundización enorme de la democracia y es un camino, como dice Malucha. Tenemos que seguir transitando este camino, tenemos que profundizar esa democracia, tenemos que ir por más y mejor democracia, ¿no? Haciendo que las mayorías se hagan valer y que se respete a las minorías. En este caso, yo creo que lo central de lo que nos ha dicho Malucha es que tenemos un Estado al servicio de las personas en toda su diversidad, en toda su riqueza, en toda su variedad, pero que es esencialmente un Estado que se va a preocupar fundamentalmente de hacer de la igualdad un norte. Y es obviamente una tarea progresiva. Entendemos que eso va a depender también de la disponibilidad de recursos del país, para eso necesitamos crecimiento, para eso necesitamos desarrollo económico, y debe ser un desarrollo compatible con la naturaleza y con la salud de las personas, pero fundamentalmente ya no es un Estado eunuco, cuya única función
es mantener el orden público, vale decir reprimir las demandas sociales, ¿no? Y un Estado que solo se preocupa de garantizar la propiedad. Por supuesto, la propiedad va a estar garantizada, pero aquella propiedad que cumple una función social, que es servir al pueblo, ¿no? Entonces tenemos una gran Constitución, ¿no? Los derechos sociales, los derechos humanos están ahí en el centro de la Constitución, y la función principal del Estado, porque el Estado no es un ente abstracto, el Estado somos la sociedad políticamente organizada, somos todos, y por lo tanto ese Estado tiene una misión que es recabar los impuestos de los que tienen más para que contribuyan a que la sociedad toda progrese, y al mismo tiempo hacer acciones empresariales eficientes, eficaces, rectas y potentes, especialmente con las riquezas básicas, y lograr una industrialización progresiva del país, la recuperación de esa industrialización que perdimos. Obviamente, eso no va a ser instantáneo. Como ha dicho Malucha, es un camino. Lo cierto es que la ley de leyes hoy día nos crea el marco para avanzar en ese sentido. Entonces, compañeros, hoy día tenemos que trabajar con argumentos muy concretitos de cómo le afecta a las personas en toda su diversidad, como dice Malucha, esta posibilidad enorme que tenemos brindado. Sería muy raro que una mujer votara en contra de esta Constitución. Las mujeres están al centro de esta Constitución. Sería muy extraño que alguien de los pueblos originarios estuviera contra esta Constitución. Ellos están aquí representados. Sería absolutamente incomprensible que la gente de las regiones estuviera contra esta Constitución si por primera vez la cuestión de la descentralización se toma en serio. Hay un camino en ese sentido. Es un país unitario, no es un país federal, es un país unitario, pero es un país en que las decisiones que afectan a distintas regiones y territorios se toman allí mismo. Y hay recursos para hacerlos reales. Así que, compañeros y compañeras, yo quisiera agradecer la asistencia de cada uno de ustedes, de los compañeros que se han conectado de lejos, pero que están muy cerca de nosotros, los compañeros de Canadá, de Ecuador, de México, ¿no? Pero también los compañeros de las regiones, ¿no? Entonces, bienvenido, por favor difundan, porque Memoria y Futuro va a seguir de aquí al 4 de septiembre, impulsando acciones de trabajo en terreno, casa a casa, feria a feria, en los metros, en los buses, en todos lados, pero al mismo tiempo vamos a seguir con estos conversatorios con los constituyentes para que tengamos esa experiencia y tengamos esa riqueza presente con nosotros. Un abrazo a todas y nos vamos a seguir viendo, compañeros. Que estén muy bien. Muchas gracias a todas y a todos por la asistencia. Un aplauso para Malucha, un aplauso para Malucha. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.